En el episodio anterior pudimos entender a detalle cuál fue la causa de la Segunda Guerra Mundial, o al menos entender la manera macabra en la que Adolf Hitler planificó lo que sería el conflicto armado más grande de la historia. Hoy, en esta segunda entrega, quiero contarte qué países lucharon en la Segunda Guerra Mundial, los avances nazi a través de sus invasiones y el milagro de Dunkerque. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal, es muy fácil. De esta manera estarás apoyando todo lo que hacemos para ti. La invasión comenzó tal y como se había ordenado, pero esto hizo que Gran Bretaña y Francia declararan la guerra a Alemania el 3 de septiembre. Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Así, llegaría un periodo de relativa calma en la lucha, que fue llamado por los periodistas como la Guerra de Broma. Durante este periodo de calma y aprovechando rápidamente su entendimiento con Alemania, el 10 de octubre de 1939, la Unión Soviética obligó a Estonia, Letonia y Lituania a admitir guarniciones soviéticas en sus territorios. Pero cuando se le plantearon exigencias similares, Finlandia se negó a cumplirlas, y entonces la Unión Soviética atacó. Los soviéticos sufrieron innumerables bajas, por lo que no cumplieron su objetivo principal, que era la conquista de Finlandia, aunque tras una amarga guerra de invierno, en marzo de 1940, los soviéticos obligaron a los finlandeses a ceder territorio, por lo que Hitler pensó que el Ejército Rojo era un ejército débil, formado por hombres inferiores. Mientras tanto, la perspectiva inmediata de Hitler había cambiado por consideraciones sobre Escandinavia. En un principio, tenía la intención de respetar la neutralidad de Noruega, pero el 27 de enero de 1940, Hitler ordenó planes para una invasión de Noruega y Dinamarca. En mayo de 1940, acabarían con la llamada Guerra de Broma. Alemania comenzó su ataque contra Europa Occidental al invadir los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, que habían adoptado posiciones neutrales en la guerra. El método fue el anteriormente utilizado en Polonia, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago, que se basaba en un avance sostenido y concentrado para asegurar una rápida victoria antes de que el enemigo pudiera responder. De este modo, consiguió meter sus tanques Panzer por un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado moderno, el bosque de las Ardenas. El ejército aliado, conformado por Francia y Gran Bretaña, quedaría rodeado. La batalla de Francia parecía perdida. Pero a finales de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Dunkerque una evacuación milagrosa. Francia no tenía fuerzas para montar una contraofensiva inmediata. El gobierno francés entró en pánico y estuvo a punto de evacuar París. Sus preocupaciones se vieron agravadas por los nuevos avances alemanes en Bélgica, por lo que la evacuación de las tropas francesas y británicas del continente europeo se hizo imperativa. Así que determinaron que la playa del puerto marítimo francés de Dunkerque sería la que mejor serviría para este propósito. Sin embargo, la playa de Dunkerque era demasiado poco profunda para que los acorazados de la Royal Navy pudieran acercarse con seguridad, por lo que el almirantazgo británico reunió unas 700 embarcaciones civiles que transportarían a las tropas a los acorazados que esperaban en el Mar del Norte. Del 26 de mayo al 4 de junio, más de 338,000 soldados británicos y franceses fueron evacuados de forma segura de Dunkerque. La Real Fuerza Aérea Británica, que interceptó a los bombarderos alemanes por encima de la playa, junto con los civiles que ayudaron a la Royal Navy, salvaron innumerables vidas. Así que la batalla de Francia no duraría mucho más. El 22 de junio de 1940, Francia firmó un armisticio con Alemania. Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial.
Pero este acuerdo no sería igual, ya que contemplaba la ocupación alemana de la mitad norte del país, incluyendo a París, y la otra mitad sur del país, que permitió el establecimiento de un régimen colaboracionista, liderada por el mariscal Philippe Pétain, conocida como la Francia de Vichy. Así fue el fin de la batalla de Francia. Pero no todo terminaría acá. Italia y Alemania, las dos naciones fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Mussolini denominó como el Eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, viendo la facilidad con la que Hitler conquistaba países, siente que ha elegido el bando ganador, apoderándose de Albania y uniéndose a la guerra el 10 de junio de 1940, declarándole también la guerra a Francia e Inglaterra. Insatisfecho con la parte del botín que le había tocado a Italia durante las negociaciones del armisticio, el dictador fascista Benito Mussolini atacó Grecia en octubre de 1940 desde Albania. A finales de octubre de 1940, los italianos también atacaron a las fuerzas británicas que estaban en Egipto desde Libia, que estaba bajo control italiano. Ambas aventuras terminaron en desastres militares que requirieron la intervención de Alemania. Tras la derrota de Francia, no todo quedó de la misma manera. Con Francia conquistada, Hitler podía ahora dirigir sus fuerzas hacia el único enemigo que le quedaba a Alemania, Gran Bretaña, que estaba protegida del formidable ejército alemán por las aguas del Canal de la Mancha. Churchill, nuevo primer ministro tras la dimisión de Chamberlain, rechazó firmar un armisticio con Alemania, por lo que Hitler decide invadir. Pero conquistar Gran Bretaña no sería tan fácil al ser una isla. Con una invasión anfibia de Gran Bretaña no sería posible. La invasión estaba asegurada solo si Alemania podía establecer el control del aire en la zona de batalla. Para ello, el jefe de la Luftwaffe, Göring, emitió el 2 de agosto la Directiva del Día del Águila, en la que se establecía un plan de ataque en el que unos cuantos golpes masivos desde el aire debían destruir el poder aéreo británico y abrir así el camino para la invasión anfibia, denominada Operación León Marino. Por su lado, los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la batalla de Inglaterra. Así que durante más de un año, Inglaterra soportó la guerra en solitario mientras los nazis bombardearon durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra, por lo que Hitler cree dominar la situación y se ve como claro vencedor. Alemania incitó a Hungría, Rumania y Eslovaquia en noviembre de 1940, así como a Bulgaria en marzo de 1941 para que se unieran al eje. En abril de 1941, Alemania, con el apoyo de Italia, Hungría y Bulgaria, invadió Yugoslavia y la desmembró. Así, pudieron asegurar la región de los Balcanes con la invasión de Yugoslavia el 6 de abril de 1941. Pero la ambición de Hitler no había terminado, ya que soñaba con un imperio alemán totalitario. Había llegado el momento de la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, invadieron la Unión Soviética en una violación directa del Pacto Alemán-Soviético de agosto de 1939. Finlandia, que buscaba compensación por su derrota en la Guerra de Invierno de 1939, se unió al eje y a la invasión alemana. Para la campaña contra la Unión Soviética, los alemanes asignaron casi 150 divisiones con un total de 3 millones de hombres, 3.000 tanques, 7.000 piezas de artillería y 2.500 aviones. Era, en efecto, la mayor y más poderosa fuerza de invasión de la historia de la humanidad. A Stalin, antiguo aliado de Hitler, le tomó por sorpresa ya que no se esperaba que Hitler rompiese su alianza tan pronto. Es así como el 6 de diciembre de 1941, las tropas soviéticas lanzaron una importante contraofensiva que expulsó permanentemente a los alemanes de las afueras de Moscú. A Stalin, tal acción lo había tomado por sorpresa nuevamente, pero al mismo tiempo, esto lo convertía en un importante líder del grupo aliado durante la guerra, en oposición a la Alemania nazi y a sus aliados del eje.
El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Japón era el país más avanzado de Oriente y quería librar a sus vecinos, es decir, a las colonias europeas orientales del yugo de Occidente. Asia para los asiáticos era una frase común entre los nipones. En 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937. Mientras Alemania ocupaba Francia, Japón también tomó el control de la Indochina francesa, por lo que sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos presidido por Roosevelt. La única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Fue así como un día después de la expulsión permanente de los alemanes a las afueras de Moscú, el 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque aéreo sorpresa en Pearl Harbor, en Hawái. El gigante dormido despertaría, y Roosevelt pronuncia su famoso discurso de la infamia, en el que declara el estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Gran Bretaña haría lo mismo, mientras que el 11 de diciembre Alemania e Italia le declararían la guerra a Estados Unidos. Esto sería su sentencia de muerte definitiva. Su derrota era solo cuestión de tiempo.